respetuoso saludo a la audiencia. Gracias, señor, muchas gracias. Gracias por atendernos sobre todo. Diputado, le estoy llamando por lo siguiente. Estoy escandalizada. Usted fue ministro de Defensa en este país. Ocupó esa alta investidura en Paraguay. Usted conoce lo que son las propiedades de las Fuerzas Armadas, usted conoce lo que históricamente han sido las tierras del Estado que están en manos de las Fuerzas Armadas. Y le llamo por lo siguiente. Sucede que tenemos en nuestras manos acá en ABC una muy seria denuncia de que podría estar gestándose, cuasi consumándose ya en este momento, el despojo de las propiedades del Regimiento Escolta Presidencial. Y para hacerla corta y no hacerla tan larga, diputado, porque tengo una pregunta para hacerle. El señor Galeano Perrone, Víctor Galeano Perrone, reclama la propiedad de esa valiosísima ubicación que está allí en uno de los pulmones del Paraguay y de nuestra capital, ni qué decir. Y dice que él compró allá por 1996. Y habla él, le dijo a nuestro compañero del equipo de investigaciones, a Juan Jara, le dice que él compró esta propiedad y que tenía una vivienda precaria nada más en ese momento. Sin embargo, ministro, y le llamo porque quiero saber si soy la única que está loca. Yo entré entre agosto y septiembre de 1990 a esa propiedad y tenía ya una infraestructura demasiado importante, no era precaria, tenía comedores, tenía habitaciones, de hecho tenía un montón de oficinas, funcionaba como un centro de adiestramiento de jóvenes del Paraguay, sobre todo que venían del interior, para ser instruidos en el servicio militar. Usted fue ministro de Defensa. ¿Usted diría que ahí había una construcción precaria, como dice el señor Galeano Perrone? Bueno, Mabel, la verdad que yo no ubico exactamente en qué parte, qué sector del Regimiento Escolta Presidencial es que se está pretendiendo quedar con ese inmueble. Yo he sido ministro de Defensa desde el 2004 hasta 2008. No recuerdo en qué parte exactamente, qué parte es el lugar en conflicto, ¿verdad? En litigio judicial. Ahora, evidentemente que en el Regimiento Escolta Presidencial casi todos los sectores están siendo cubiertos por edificaciones. ¿Por qué? Porque de hecho todos conocemos desde fuera, digamos, no es un predio muy grande y ahí están nada más y nada menos que efectivos del Regimiento Escolta Presidencial, entre armamento, dormitorio, comedores y demás, se cubre prácticamente todas esas áreas, salvo un stand de tiro que yo sé que hay ahí, que está más o menos en el medio mismo de ese predio. Yo estuve también ahí adentro y recuerdo lo mismo que usted está diciendo. Y mire que estuve en 1990. Este señor dice haber comprado en 1996 cuando supuestamente no había casi nada ahí, lo cual para mí es una falsedad absoluta. Y estoy mostrando las publicaciones que nosotros hicimos en 1990 para decirle, estuvimos adentro, tenemos las fotos. Es más, en base a esta publicación voy a buscar todas las diapositivas que tenemos de esa propiedad para mostrar que nunca hubo algo precario ahí adentro. El título, ahí déjame un ratito, Magdi, en el anterior, Fuerzas Armadas, lo que nunca nos permitieron conocer, se llamaba la serie. El ministro que nos abrió las puertas fue el general Samaniego, el hijo de Marcial Samaniego. Adolfo, que fue ministro de Defensa. Él nos abrió las puertas de las Fuerzas Armadas
y entramos en todas las propiedades. Entramos en la propiedad de la región oriental y entramos en la propiedad de la región occidental, inclusive en la fábrica de Dimabel en Paraguarí. O sea, hubo algunos lugares donde no nos permitieron sacar fotos por una cuestión de estrategia, pero en la mayoría de los lugares tenemos las fotos para probar lo que estamos diciendo. Entonces, se está reclamando 2.016 millones de guaraníes y se está reclamando que le entreguen la propiedad al señor Galeano Perrone. Desde su posición de parlamentario y todo, ¿cómo ve esto, diputado? Y como ex ministro de Defensa. Yo creo que la entrega de la propiedad, diría yo que es una misión imposible. ¿Por qué? Porque el Estado paraguayo tiene la posibilidad y tiene a su favor la figura de la expropiación por causa de utilidad pública. Ahora, la discusión en cuanto al supuesto daño, que se ha cuantificado de manera anual, entiendo que en la sentencia, porque tampoco tuve acceso hasta este momento, ya pedí porque quiero leer un poco los fundamentos de esa sentencia, porque ni siquiera yo sé cuál fue la figura, cuál fue la acción planteada por el actor de la demanda, en este caso el señor Galeano Perrone, si fue una usucapión fue una reivindicación de inmueble probablemente, porque se reivindica algo, un inmueble del cual alguien ha sido sacado en su ocupación, entonces se reivindica para volver a tener. Creo que no es la figura porque así como está planteado por los medios de prensa que yo tuve acceso, él nunca accedió a la posesión. Y no, él luego dice que le compró supuestamente a una señora en 1996. Sí. Entonces, a mí, discúlpeme, huelo tan a podrido. Esto está peor que huevo podrido. ¿Por qué? Tiene en sus manos alguien que mueve los tentáculos del poder en este país, que maneja el Consejo de la Magistratura, que maneja el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que recorre la Contraloría, que recorre un montón de instituciones y tiene los resortes del poder. Él sabe dónde apretar para conseguir. Maneja también la Fiscalía General del Estado, tiene una proximidad muy importante con el actual fiscal general del Estado. Pero qué llamativo que él compre de una señora una propiedad que a todas luces tiene instalaciones de las Fuerzas Armadas y que él ahora reclame la propiedad y el pago. Y le pregunto algo, diputado. Si se llegara a usar la figura de, vamos a expropiar porque esto le pertenece a la Fuerza Armada, ¿deberíamos pagarle a este señor por la expropiación de nuestra tierra? Bueno, no quiero ser irresponsable jurídicamente hablando, Mabel, pero habría que hacer un estudio de título de quién lo hubo ese inmueble, de quién, y ese quién, cuándo adquirió y de quién adquirió, de qué manera fue. Entonces, primero hay que hacer un estudio de título a profundidad y estoy seguro que la Procuraduría General de la República en este momento estará ya en ese empeño en realidad. Pero lo que digo nomás es de que el Estado paraguayo va a tener que plantear la figura de la expropiación. Ahora, el pago ya se discutirá de vuelta judicialmente, si es una posesión que nunca tuvo, más el estudio de título, y esto se va a tener que controvertir judicialmente. A más de ello, está pendiente, según la publicación de ABC del día de hoy, está pendiente que se resuelva la inconstitucionalidad planteada por el entonces, creo que, Procurador General Juan Rafael Caballero. Sí, no, totalmente. De todas las sorpresas que pueden darnos, creíamos que la finca 916 era lo peor. No,
quieren el regimiento escolta presidencial ahora. Y además de quedarse con el regimiento escolta presidencial, exigen que se les pague 2.016 millones de guaraníes. No, con la tierra de las Fuerzas Armadas se ha hecho un carnaval desde tiempo, muchísimo tiempo atrás. Y bueno, por dar alguna referencia, no sé si vos te acordarás, vos sos muy joven aparentemente, en comparación a mí, ¿verdad? No sé si vos te acordás las instalaciones donde hoy está el San Ignacio de Loyola. El Colegio San Ignacio de Loyola era una unidad militar. Sí. Lo mismo que la Universidad del Norte, que está ahí cerca del regimiento escolta presidencial sobre General Santos. Todos esos eran de las Fuerzas Armadas y por arte de magia, aparece en manos de particulares. No sé por qué procedimiento se había hecho todo esto en su momento. Y bueno, yo recientemente presenté un proyecto de ley, hemos aprobado en la Cámara de Diputados, fue al Senado, todavía no sabemos qué suerte va a correr, donde planteamos justamente ya para evitar el abuso que se venía cometiendo. Ahí está la finca 916 del Ministerio de Defensa, que ya de inicio en ningún caso procedería la expropiación de bienes de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, salvo cuando se tratare para educación y salud, casos excepcionales. Y ya de entrada se le considera bienes de interés estratégico, todos los bienes de las Fuerzas Armadas. Yo no puedo creer de verdad lo que está pasando con el regimiento escolta presidencial, porque la finca 916 en la que se fueron a parar los ocupantes VIP, por lo menos está un poco más lejos, no está en nuestras narices. El regimiento escolta presidencial está en nuestras narices y yo sospecho que acá terminarán haciendo un mega trato carapel en el cual le van a decir, bueno, quédate entonces con las tierras, pero pagame 2.016 millones de guaraníes. Ni un centavo tiene que salir en este caso, porque la coincidencia entre la finca 916 y esto que están queriendo hacer con el regimiento escolta presidencial, las coincidencias son enormes, diputado. Estamos hablando de propiedad de Fuerzas Armadas, propiedad de Fuerzas Armadas. Estamos hablando de ocupación, del otro lado estamos hablando de que están reclamando una propiedad. Estamos hablando de que los invasores pidieron plata para dejar, estamos hablando de que piden supuestamente 2.016 millones de guaraníes para terminar. Y digo yo, ¿quién será el héroe que se anime a pararse contra este poder fáctico que está detrás de Galeano Perrone y que todos conocemos por los tentáculos que tienen las distintas instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial? Un dato creo que importante, Mabel, a modo de comentario, es que en el tiempo en que yo estuve como ministro de Defensa nunca alguien se me acercó a decirme, mire, ministro, yo estoy pleiteando con el Estado, estoy pleiteando contra el Ministerio de Defensa por este inmueble. ¿Qué posibilidad hay de que se me pague por este inmueble? Y entonces, para que yo desista de esta acción, nadie ha ido a plantearme, por ejemplo. Y, sin embargo, yo he sido ministro de Defensa del 2003 al 2008. 2004 a 2008, y él ya tiene... Desde 1996 supuestamente él ya tiene en sus manos, él ya es dueño.